Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Em, bueno, le damos gracias al Señor por los testimonios, siempre ayudan a la enseñanza. Eh, en esta semana estamos ya terminando de estudiar la carta de Pablo a los Efesios y hoy día nos toca hablar sobre la armadura de Dios. ¿Ya? Vamos a concentrarnos en la armadura. Pero usted se preguntará por qué un hijo de Dios debe usar una armadura. ¿Sí? ¿Mm? ¿Se lo pregunta o no se lo pregunta? ¿Para protegerse de qué? ¿De la tentación? Súper. Porque estamos en una guerra, dicen acá. Sí. Efectivamente, bueno, muchos de los testimonios que ustedes contaron ejemplifican, ¿cierto?, la lucha que tenemos todos los hijos de Dios. ¿Ya? O sea, siempre hemos estado en una guerra, siempre, porque yo les cuento que hay dos bandos, ¿ya? Y usted siempre va a formar parte de uno, ¿ya? Entonces está el bando de Dios, ¿cierto? Y el de Satanás, ¿ya? Entonces, Pablo ya está terminando, ¿cierto?, su carta y ya se está como, digamos, empezó como a despedirse y les dice en Efesios capítulo 6 del versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ya? Y cuando yo hablo de poder, vino a mi mente esta semana la película de Spider-Man, ¿se acuerdan? Cuando el tío le dice a Peter Parker, le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo pienso que, bueno, guardando las proporciones, claramente, como que esa frase resume un poquitito Efesios. Porque en los primeros 3 capítulos, ¿cierto?, Pablo nos enseña de cuán grande es el poder, ¿cierto?, que habita en nosotros, ¿sí? O sea, cuán grandes cosas Jesús en esa cruz, ¿cierto?, ganó para nosotros, ¿sí? Algunos en el testimonio decía que a veces uno intenta hacer las cosas en su fuerza, ¿ya? Y eso claramente es muy difícil, ¿sí? Pero cuando entendemos que Jesús ya hizo todo el trabajo, ¿sí?, y que es por gracia, si nosotros podemos quizá vivir un poquitito más con una carga un poquitito menos pesada, ¿sí? Pero siempre hay cargas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lucha es constante. Entonces, en los primeros 3 capítulos, entonces Pablo les recuerda, ¿cierto?, a los cristianos de Éfeso, ¿sí?, de cuán grandes cosas Jesús ganó para ellos en esa cruz, ¿cierto? Como el perdón de sus pecados, ¿cierto?, la reconciliación que ellos tienen con el Padre, ¿ya? Pensemos que todos aquellos que no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, estamos en enemistad con Dios, ¿sí? Estamos siendo parte del otro bando, ¿ya? Aun cuando quizás nosotros pensemos que igual creemos quizá en Dios a nuestra manera, ¿ya? Pero lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿cierto?, es que tenemos un enemigo, ¿cierto?, que ingresó, digamos, quizá en nuestra vida ahí en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Ahí comienza, bueno, comienza mucho antes, ¿ya? O sea, cuando el diablo se rebela en contra de Dios, aquel que lo había creado, ¿cierto? Pero digamos que quizá cuando atañan a la humanidad, quizá en el capítulo 3 de Génesis, ¿cierto? Satanás se acerca a Adán y Eva y le dice, usted no necesita de Dios, ¿sí? Usted puede ser su propio Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hace el hombre? ¿Cierto? ¿Qué hace Eva y Adán y Eva? ¿Cierto? Como que le creen a la serpiente, ¿sí? Pero si usted se fija en el capítulo 1 y 2, dice que cuando Dios había creado todas las cosas, dice que era todo bueno, era bueno todo en gran manera, cuando Dios terminó su creación. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que aparece en el último versículo de Génesis 2, que dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, dice, y no se avergonzaban. Ese pasaje para mí refleja la plenitud, ¿cierto?, de la creación de Dios. Es una plenitud, o sea, es una armonía tan perfecta entre el hombre, ¿sí?, y Dios, el hombre, ¿cierto?, y el prójimo, ¿cierto?, en este caso Adán y Eva, consigo mismo, ¿cierto?, porque dice, no se avergonzaban, ¿sí?, y con la creación, ¿ya? Pero en Génesis 3 entra esta ruptura, ¿cierto?, con cuando, digamos, Adán y Eva
le creen a la serpiente, ¿cierto? Y ellos deciden desobedecer a Dios, ¿cierto? Y finalmente lo que ellos hacen es decir, yo puedo vivir una vida independiente de Dios, ¿ya? Y esa es la lucha que tenemos constantemente, ¿ya? Uno de los testimonios, ¿cierto?, que comentaban acá, es que siempre está esa lucha en nuestra mente, en nuestro corazón, de si realmente Dios existe, si realmente Dios es bueno, si realmente Dios cumple sus promesas, y así un sinfín de cosas, ¿ya? Entonces, y en los 3 versículos, o sea, en los 3 capítulos siguientes, ¿cierto?, Pablo nos enseña que nosotros como iglesia, ¿sí?, o como tenemos una gran responsabilidad, ¿ya? Porque hay una guerra, ¿ya? Y hay un objetivo, ¿ya? Hay un objetivo que lo tengo acá anotado. Entonces, ¿qué tiene que ver con la humanidad? ¿Ya? O sea, ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿Cierto? Es que la humanidad, creada por Dios, siga bajo su dominio, ¿sí? Bajo su garra, digamos. ¿Ya? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Que es que nosotros ya conocemos esta verdad y Dios nos invita a ser parte, ¿cierto?, de este ministerio de la reconciliación, ¿ya? Que nos invita a nosotros, ¿cierto?, a declarar las buenas nuevas, ¿sí?, de salvación. Pero miren, Colosenses 2, del 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje nos muestra cómo Cristo ya venció, ¿sí? O sea, estamos en una guerra, pero nosotros ya podemos saber quién es el vencedor, ¿sí? Que es Jesús, ¿ya? El tema pasa, por ejemplo, en Efesios 1:10, dice que Dios tiene un plan. Yo lo tengo en otra versión acá, no en Reina Valera. Dice, Efesios 1:10, en NTV dice, y el plan es el siguiente, dice, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Dice, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Sí? Va a llegar un día, ¿cierto?, en donde ya no tendremos que luchar, ¿sí? En donde podemos estar, ¿cierto?, digamos, en esta plenitud nuevamente, en esta armonía que uno pudo ver en Génesis 1 y 2, nosotros lo vamos a poder ver nuevamente cuando, ¿cierto?, esté el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero mientras eso ocurre, nosotros como iglesia tenemos digamos, esta invitación de Dios, ¿sí?, o esta misión, que Jesús dice, sígueme, ¿cierto?, y te haré pescador de hombres, y algunos pasajes por ahí, pero el Señor nos dice, sígueme, y se parte, ¿cierto?, de esta misión de reconciliar a la gente con Dios, ¿sí?, de que las personas pasen de un bando al otro, ¿ya? Y esta humanidad que está, digamos, siendo objeto, digamos, de esta guerra, no es cualquier humanidad. Yo hoy día en la mañana pensaba, yo decía, no se trata de cualquier persona, ¿sí? Se trata de nuestras familias, ¿sí? Se trata de nuestros compañeros en el trabajo, se trata de nuestros vecinos, ¿sí? Se tratan de personas con las cuales compartimos todos los días, ¿ya? Entonces, entender que hay un enemigo que quiere alejarnos de Dios, pero con el único fin de destruirnos, ¿sí? Alejarnos del propósito que Dios tiene con nuestra vida. Entonces por eso Pablo, ¿sí?, acá señala que debemos ser fortalecidos, ¿cierto?, por el poder que solamente Dios nos puede dar, ¿ya? Porque en nuestras fuerzas nosotros nunca vamos a poder vencer a al diablo, digamos, y sus secuaces, ¿sí? Miren, Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿sí? Aquel que fortalece nuestro espíritu, aquel que nos da poder, es el mismo que levantó a Jesús de los muertos, ¿cierto? El mismo Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿ya? Bueno, después el 17 dice, para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿cierto?, y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos nosotros, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, y la altura de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. El tema es que cuando uno recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, ¿sí? Pero solamente cuando nuestro hombre espiritual es fortalecido por su Espíritu constantemente, es como que el Espíritu Santo realmente habita en nosotros. Es como cuando usted lo invitan a una casa, ¿sí? Para pasar el fin de semana, por ejemplo, usted sabe que no es su casa, ¿sí? Entonces usted sabe que va a dormir en un lugar, ¿cierto?, que quizá va a poder ducharse, comer en ese lugar, pero usted sabe que no es su casa, ¿sí? Usted quizá está morando en ese lugar, pero lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros es, digamos, hacer que nuestro corazón sea su habitación, o sea, que Él realmente tome el control de nuestra vida, ¿ya? Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos una misión, ¿ya? Y este es el periodo de gracia que se le llama, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la armadura de Dios, que es el pasaje que vamos a estudiar hoy día, que es Efesios 6, versículo 10. Entonces dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, para poder hacer frente, digamos, a cuando el diablo se rebeló en contra de Dios, dice que 1/3 de los ángeles se rebeló junto con él, ¿ya? A eso es lo que nosotros llamamos los demonios, ¿ya? A veces uno piensa que son cosas como irreales, ¿sí? Porque se ven en el mundo invisible, ¿sí? Entonces, pero ellos están muy bien organizados, ¿sí? Por eso hablan de principados, de potestades, ¿sí? Porque tienen poderes, ¿cierto?, sobre territorios, bueno, no vamos a profundizar en eso el día de hoy, pero sí entender que el diablo es muy astuto, ¿sí? Y tiene formas, ¿cierto?, métodos para hacernos caer, ¿ya? O sea, sabemos que el diablo tiene solamente un arma, ¿ya? ¿Y cuál es esa arma? La mentira, ¿sí? Dice que en él no hay verdad, ¿sí? Dice que es padre de mentira. Entonces el diablo lo único que tiene que hacer es sembrar mentiras, ¿cierto?, en nuestra vida. Y son muchos de los pensamientos que ustedes comentaron acá adelante en los testimonios, ¿cierto? Las cosas que pasan en el trabajo, ¿cierto? Cosas que pasan, ¿cierto? Como hablaban también, Kelly, gracias por tu testimonio, sobre la salud mental, ¿cierto? Hay muchos pensamientos que vienen a nuestra mente que si uno se detiene un ratito, ¿cierto?, uno puede discernir, digamos, que a veces son pensamientos que vienen del mismo infierno, ¿sí? Entonces, lo que acá habla, ¿cierto?, habla de soportar el día malo. O sea, es que estemos firmes en el día malo. ¿Pero cuál es ese día malo? En Mateo 6 se habla de que todos los días tienen su propio mal, dice, ¿sí? O todos los días tienen su afán. ¿Se referirá a esos días? Dicen que no, que son días o periodos muy particulares en donde nosotros vivimos situaciones más difíciles de lo normal, ¿ya? Y usted puede pensar, ¿sí? Por ejemplo, yo les cuento que hace un mes, más o menos, llevamos a mi hermano al doctor porque tenía una herida en su boca y apenas lo ve el especialista. El especialista nos dice que que tiene que hacer una biopsia, pero que, por la experiencia que él tiene y por la lesión que él tenía, él estaba seguro que era cáncer, ¿sí? Entonces ahí se nos derrumbó como que entramos en crisis en nuestra familia, ¿ya? Entonces yo pienso que ese puede ser un día malo, o un día que usted peleó quizá con una persona que usted ama mucho, o quizá un problema en su trabajo, ¿ya? O a lo mejor usted tiene un sueño y a lo mejor tenía alguna meta, no sé, y algo pasa y el diablo empieza a usar esos días malos para lanzar dardos de fuego, dice acá,
¿ya? Y esos dardos de fuego también se refieren a que el diablo conoce cuáles son nuestras debilidades, ¿ya? Y cuáles son nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, ¿ya? El diablo conoce su pasado, ¿sí? Conoce su presente, ¿sí? Él sabe cómo culparlo, ¿cierto? Cómo hacerlo sentir culpable, ¿cierto? Y él ataca, ¿cierto?, nuestros pensamientos. Y acá dice que también nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? No es contra las personas. Y nosotros, bueno, pero el diablo, la lucha la vivimos en el mundo natural, ¿sí? O sea, en el día a día. Hace un par de días la Tere nos compartía sobre las relaciones como interpersonales, ¿cierto? Familiares, con nuestros... bueno, si uno es jefe con nuestro empleado, si uno es trabajador con nuestro jefe, ¿cierto? O sea, en la cotidianidad el diablo ataca, ¿sí? Pero sus ataques no los podemos quizá percibir de cierta forma. O sea, nosotros a veces pensamos que es la persona que nos ataca, pero a veces es la persona siendo influenciada por Satanás, ¿cierto? Para hablar mentira a nuestra vida. ¿Quiere hablar micrófono ahí, por favor? Si alguien en Zoom quiere comentar algo, igual puede pedir. Hola, sí. No, algo que les quería comentar y compartir es que escuché una prédica donde el pastor decía que en la iglesia también hay una diferencia, que el enemigo es muy astuto y que él sabe que Dios, Jesús, le quitó las llaves de la muerte y que él sabe que en Cristo nunca vamos a tener una muerte, sino vamos a tener vida eterna. Pero en la carne él lo hace de manera de que a veces como iglesia nos duerme. ¿Y qué es la diferencia de una persona dormida a muerta, o sea, muerta o anestesiada? Es que como cristianos también a veces nos duerme y no nos damos cuenta, con mucho entretenimiento y también en la iglesia. No es que seamos tradicionales o nos adaptemos a las tecnologías, pero yo a veces siento y entendí lo que el pastor quería decir, que a veces, no sé, por querer estar en la moda o en la actualidad, las luces, los colores, los humos, esas cosas distraen. Y como iglesia a veces nos duermen y no nos damos cuenta de eso. Entonces él es muy astuto y él sabe por dónde meterse y se da cuenta que no, es normal, no pasa nada, pero igual estamos alabando a Dios. Pero si tú lo ves trasfondo, sí, es una distracción porque tú estás en la iglesia, pero estás mirando los colores, los humos y no te concentras. Entonces, esa parte lo entendí y yo sé que no es fácil porque todas las personas no lo van a ver de esa manera, lo van a ver de otra. Entonces, él es muy astuto y se sabe cómo meterse en tu vida. Y aparte que, como dice usted, en los días malos, más que todo, él sabe tus debilidades y sabe por dónde dar y también se mete mucho en tus finanzas. Bueno, a mí, que estoy conociendo mucho más a Dios, me ataca mucho por mi familia, por mi esposo, que también lo está conociendo. Entonces a veces no sabemos cómo manejarlo, porque se lo digo que es súper difícil. Y sin embargo, lo poquito, lo que sé, siempre le digo a él que también lo mismo que usted, que mi papá me enseñó, que son las personas. A veces yo quiero como matar a las personas, pero no son ellas. Yo las quedo mirando y digo, no, no son ellas, es algo espiritual que me quiere atormentar, me quiere molestar, me quiere quitar y me quiere volver a la otra Giselle, pero no va a poder. Gracias, gracias. Bueno, como usted señalaba, bueno, nosotros tenemos, además de Satanás, dos otros, digamos, enemigos, ¿cierto? Que una somos nosotros mismos, ¿cierto? Nuestra carne, nuestra naturaleza, que tiende siempre a lo malo, ¿sí? Y también hay otro que se habla del mundo, ¿sí? O el cosmos, que en realidad es el sistema que se opone a Dios, ¿sí? Y uno lo puede ver, ¿cierto?, en la parte de los entretenimientos, en la política, en la educación, hasta en la misma salud, ¿cierto? Usted puede ver que hay muchas cosas que van en contra de Dios, ¿sí? Y que ellos los pueden mostrar, ¿cierto?, como una verdad, ¿cierto?, como algo que nos hace bien, pero finalmente lo que está haciendo está en contra, ¿cierto?, de lo que Dios nos enseña en su palabra y de su diseño, ¿ya? Entonces, pero es cierto, pero es cierto lo que usted
lo que usted señala. Bueno, la idea era que hiciéramos un taller. Yo no sé si por tiempo alcanzamos. No alcanzamos. Mire, pero lo vamos a hacer juntos ahora. Y ahí vamos a ir viendo esta armadura de Dios. Ya esta armadura, Pablo, yo pienso que Pablo estuvo preso mucho tiempo. Entonces yo me imagino que él, mientras veía a los soldados romanos que lo custodiaban, yo me imagino que él ilustró, ¿cierto? Y cuando escribió esta carta, ¿cierto? Se reflejó, digamos, en esta armadura. ¿Ya? Entonces, yo lo invito a que vamos a Mateo 16, del 21 al 23, y es cuando Jesús anuncia su muerte. ¿Ya? Dice, yo lo voy a leer acá, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es que usted pueda observar el día en que esto ocurre. ¿Ya? O sea, no sé si usted es, bueno, la idea era que lo pudieran comentar, ¿cierto? Leer, pero entonces, este fue un día muy particular, ¿sí? Tanto para Pedro, o para los discípulos, pero para Pedro, pero también para el Señor Jesús, porque si usted lee un poquitito antes, es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Sí? Y después le pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? ¿Y qué le dice Jesús? Se lo reafirma, dice, ¿cierto? Y le dice que efectivamente es, y que se lo reveló directamente Dios, ¿ya? Entonces, y imagínense, inmediatamente después Jesús les declara abiertamente que él debe ir a Jerusalén a cumplir su propósito, ¿cierto? Que era morir en esa cruz por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿y qué hace Pedro? Yo pienso que nosotros quizá igual lo haríamos. O sea, Jesús acaba de afirmar que es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿sí? Y ellos pensaban que este Mesías venía a ser su libertador. Entonces, imagínense, inmediatamente después Jesús les dice que es necesario que Él muera. ¿Y qué hace Pedro? ¿Cierto? ¿O qué hace Satanás? ¿Cierto? A través de la vida de Pedro, empieza a tentar a Jesús, ¿sí? Empieza a querer reconvenirle. Y a lo mejor Jesús hubiese dicho, claro, si yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué tengo que ir y humillarme a tal punto, ¿cierto? De ser, digamos, bueno, uno puede ver en estas películas de la Pasión de Cristo, y pienso que es una de las que ejemplifica mucho más, pero Él fue humillado, o sea, Él siendo Dios, y solamente haciendo lo bueno, a Él lo humillaron, dice que los soldados romanos lo escupen, ¿cierto? Se burlan de Él, le ponen esta corona de espinas, y no solo con ellos, ¿cierto? Le ponen esos látigos, ¿cierto? Entonces quizás Jesús pudo haber dicho, ¿por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Sí? Pero dice que Jesús tenía puesta su mirada, ¿cierto?, en las cosas de arriba, ¿cierto?, en lo que no vemos, porque nosotros muchas veces no vemos lo que ocurre en el mundo invisible, ¿sí? La Biblia enseña que todo esto que vemos en algún momento va a perecer, pero lo que no vemos va a permanecer, ¿sí? Hace un par de días nos llamó una prima para... contándole el tema de mi hermano, ¿cierto?, que tiene cáncer. Al parecer ya no es posible una cirugía, entonces igual ahora viene una quimioterapia o radioterapia, están viendo eso, pero como que cada semana eran como una nueva información, pero como que en vez de quizá ir siendo mejor la información, o sea, si bien es cierto no hay metástasis ni nada, pero aún así sigue siendo tan difícil su situación que no sabemos lo que pueda suceder o en cuánto tiempo, ¿ya? Pero nos llamaron por teléfono esta semana un familiar y nos dijo, mira, nosotros conocemos a unos monjes, ¿sí? Porque hacen una cirugía, ¿cachai? Una cosa así. Entonces, y usted se puede dar cuenta que de repente en estos momentos malos,
¿sí? El diablo va a buscar cualquier forma, ¿cierto?, para engañarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno la desesperación, ¿sí? Entonces, yo le decía, pero ¿de qué sirve, bueno, como la Biblia enseña, de qué sirve quizás sanar tu vida o ganar tu vida si tu alma se va a ir al infierno? ¿Ya? Entonces, vemos cómo el diablo, ¿cierto?, siempre va a querer en los momentos, en el día malo, ¿sí? Y en la desesperación de las personas, ¿ya? Entonces, bueno, y acá uno puede identificar, ¿cierto?, estos dardos de fuego del maligno. Y, bueno, algo que otro testimonio que a mí le contaba, ¿cierto?, de compartir de Cristo a nuestros compañeros en el trabajo. Se me fue bueno, eso. Se me dio la onda. Es uno de los propósitos que Dios tiene con nosotros, ¿ya? Es que usted hable de aquel que rescató su vida, de aquel que ha sanado su vida, aquel que realmente ha restaurado, ¿cierto?, estas 4 rupturas, ¿sí? Nuestra relación con Dios, ¿qué hace? Trae paz al corazón, ¿sí? Trae seguridad. Una seguridad de salvación, de que voy a pasar una eternidad junto a Él, ¿sí? Independiente de lo que vivamos acá. Entonces, el diablo nunca va a querer, ¿cierto?, que nosotros podamos compartir nuestra fe. Siempre va a intentar, ¿cierto?, colocar obstáculos, ¿sí? Pero es cierto que cuando usted lo hace, el más beneficiado es usted, ¿sí? Yo pienso que cuando uno le comparte de Cristo y cuando ve vidas transformadas por Él, es como que, no sé, como que tu fe, no sé si se fortalece, ¿cierto? Bueno, pero ahora muy rápidamente vamos a pasar a la armadura, ¿ya? Pero piense, ¿cuáles son los dardos que quizá Satanás está usando en su propia vida? Ya, con los testimonios yo creo que pudimos ver mucho. Ya, con los testimonios. Dios le gracias a Dios por los testimonios. Hace calor acá. Entonces, ¿y de qué manera nosotros podemos ir usando esta armadura? Ya. La primera parte de la armadura dice que es el cinturón de la verdad. Ya, esto aparece, bueno, volvamos a Efesios capítulo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, el soldado romano usaba como una túnica, ¿cierto? Y esa túnica se la ceñían o se la afirmaban, ¿cierto?, con este cinturón de la verdad, ¿ya? Entonces, ¿quién es la verdad en nuestra vida? Es Cristo, ¿ya? Cristo es la verdad, ¿cierto? Y, bueno, y en este cinturón también se afirmaba la espada. ¿Ya? Entonces era muy importante. Pero esta parte, ¿cierto?, de la armadura también nos enseña al cuán importante es que nosotros andemos en la verdad, ¿sí? Que nuestra vida también refleje integridad, ¿sí? Yo les cuento, gracias, muchas gracias. Yo les cuento, oye, que estuve en la cocina delante y ahora acá era como demasiado el calor. Bueno, entonces, bueno, esta túnica, ¿cierto?, también decía a quién representábamos, ¿cierto? Cuando el soldado romano solamente andaba con esa túnica y quizá con su cinturón ceñido, ¿cierto? Se sabía que era un soldado romano, ¿sí? Se sabía a quién era su general, ¿cierto? Entonces ellos debían andar bien. Entonces nosotros también debemos, ¿cierto?, como buenos soldados de Dios, ¿cierto?, siempre ceñirnos con la verdad, ¿sí? Vivir en integridad, ¿ya? Como un buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Pero el diablo siempre va a querer engañarnos, ¿ya? Por ejemplo, el diablo lo que hace a veces es mezclar el error con la verdad para despistar o hacernos dudar o desconfiar. Y eso ocurrió, por ejemplo, con Adán y Eva, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto, ¿cierto? Y no era tan así. O después les dijo, cuando Eva le dijo, no, si tocamos el árbol o si comemos, ¿cierto? Ciertamente moriremos. Entonces el diablo le dice que eso no era verdad, que no morirían, ¿ya? Entonces vemos cómo el diablo mezcla, ¿cierto?, este error con verdad. Y también en otras ocasiones cita mal o parcialmente las escrituras sacándolas de contexto,
¿ya? Y eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros mismos podemos estar haciendo eso, ¿ya? También de acuerdo a un testimonio que escuché por ahí. Entonces a veces sacamos de contexto algunas cosas, ¿ya? Y ponemos cargas pesadas sobre nosotros, pero que si usted entiende el contexto se va a dar cuenta que la Biblia no dice aquello, ¿ya? Y eso ocurrió también con Jesús en la tentación, en el desierto, ¿sí? Entonces le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate, ¿cierto? Desde este pináculo, ¿cierto? Y Dios enviará ángeles. Bueno, pero saca de contexto, ¿ya? Y también pasa gato por liebre. Me gusta esa frase. Gato por liebre. Sí, dice en 2 Corintios, dice que él se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Es como aquel que tira la piedra y esconde la mano, ¿sí? Entonces él tira la piedra, se esconde y después usted anda buscando culpables y no sé, pues a veces es su hermano en Cristo, ciertas veces el mismo Dios, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la coraza, ¿cierto? Era como que iba sobre la túnica y que dice que protegía las partes vitales de nuestro cuerpo, ¿sí? Como el corazón y los pulmones, ¿sí? Entonces, y es como también esta justicia, ¿cierto? Dice que la verdad más la justicia hablan de nuestro carácter como hijos de Dios, ¿ya? Es cuán importante es que nosotros podamos tener un carácter, ¿cierto? Para defender nuestros principios, ¿cierto? Nuestros valores, ¿ya? Pero Dios guarda nuestro corazón, ¿ya? Sobre toda cosa guardada y se guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y esta coraza, ¿cierto? De esta justicia, que es esta justicia tiene que ver con que Dios, ¿cierto? Envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar y Él nos hace justos delante de Dios, ¿ya? Y el diablo siempre va a querer hacernos dudar de eso, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. El calzado, ¿cierto? Después habla del calzado, hoy no estaba leyendo los versículos, y el calzado dice, y calzado de los pies con el apresto del Evangelio, ¿ya? Siempre estas palabras dicen que debemos estar firmes, ¿sí? Y habla de poder predicar las buenas nuevas, ¿ya? Con nuestro testimonio, ¿ya? Entonces, bueno, como ustedes contaban el testimonio, siempre Satanás va a querer colocar duda en nuestro corazón, ¿ya? A veces con nuestros compañeros de trabajo uno le quiere compartir algo, o a la familia, ¿cierto? Y siempre vienen temores, dudas, ¿sí? Pero algo que usted debe saber que esta batalla es de vida o muerte, ¿sí? ¿Sí? Entonces es el alma de la persona a la cual usted le está compartiendo, aquella que Dios quiere rescatar, ¿ya? Y lo está usando a usted, lo está invitando a usted a ser parte de esto. Y yo pienso que eso es espectacular, ¿sí? Que nosotros podamos ver cómo Dios, ¿cierto?, rescata y salva, así como fue con nosotros. ¿Ya? Usted recuerde cómo fue con usted, ¿cierto? Siempre dice que Jesús dice cuando comienza su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, fue Jesús mismo el que se acercó. Siempre es Jesús el que se acerca a usted, ¿sí? Y, bueno, siempre usa a alguien, ¿sí? Igual puede hacerlo él directamente, quizá con algún sueño, alguna visión. Hay el testimonio que decía que a los 8 años había tenido un encuentro, ¿cierto? Quizás sin ningún interveniente más que Dios y tú, digamos. Entonces, pero ¿cuál es ese pasaje que dice cuán preciosos son los pies de los que anuncian? Eso. Entonces dice que son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Creo que así dice. Pero bueno. Hermosos son los pies de los que anuncian eso. Bueno, lo otro es el escudo de la fe. No, gracias. El versículo 16 dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿ya? La palabra original que se usó acá es sureos, que era un escudo grande, ¿ya? Que cubría casi a toda la persona, ¿sí? Y que tenía como unos ganchos, dice, unos ganchos que servían para que tú te pudieras colocar con el escudo de tu compañero, ¿ya? Y este escudo, ¿cierto?, de la fe, ¿cuál es el fin? ¿Cierto?
que hablaba de la confianza que tenía el soldado con su capitán, ¿sí? Porque un soldado lo mandan a la guerra y tiene que ir, ¿sí? O sea, arriesgando su vida. Entonces, yo no sé cómo lo harán los soldados, no sé, por ejemplo, en Ucrania, en todos estos lugares que hay guerra. Yo no sé cuán confiados están ellos en su capitán. Yo pienso que van porque están obligados y si no los matan por no ir, digamos. Jonathan, pues... Bueno, quizás después puede contar algo. Entonces, pero habla de la confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor, ¿sí? Entonces, porque acá no tiene que ver con la fe, ¿ya? Porque yo puedo tener fe hasta en una pulsera, digamos. ¿Sí? Yo puedo tener fe en un aro, no sé, en un aro. Bueno, usted puede tener fe en muchas cosas, ¿ya? Pero acá lo importante es en quién usted está depositando su fe, ¿ya? Entonces acá nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, ¿ya? Y nuestra iglesia, ¿sí? La iglesia de Cristo, no solo es el libro, o sea, toda la iglesia de Cristo, ¿sí? Es el ejército de Dios, y no de cualquier Dios, sino que de aquel que es todopoderoso, y aquel que ya venció en la cruz, ¿ya? Aquel que es sabio y que garantiza la victoria. O sea, deberíamos querer pelear esta buena batalla, ¿sí? Entonces, ¿en quién tiene puesta usted su fe? Yo, bueno, cuando esta prima nos sugería, digamos, yo le decía, mira, nuestra fe está puesta en Dios y eso, o sea, no necesitamos nada más, digamos, ¿sí? Después el versículo 17 habla del yelmo, y el yelmo es como casco, ¿cierto?, que protege. Dice el yelmo de la salvación, ¿ya? Porque Satanás siempre va a querer que usted dude de Dios, dude de Jesús y de su salvación. Entonces el yelmo protege nuestras mentes, pero también protege, parece que los oídos y los ojos, ¿ya? Entonces nos protege, ¿cierto? Y nos confirma la obra salvadora de Dios a nuestro favor. ¿Ya? Entonces es muy importante, ¿cierto?, proteger nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que uno escucha, ¿sí? A veces los dardos de fuego, a veces vienen que uno está en internet y de repente aparece alguna imagen, ¿cierto?, que nos lleva a algún tipo de adicción, ¿ya? O sea, a veces el diablo conoce cuáles son nuestras luchas, ¿sí? Entonces, el área sexual es un área bien complicada, ¿ya? Entonces, muchas veces uno escucha, ve cosas que le recuerdan cosas a uno, ¿cierto? Y uno vuelve a recaer. Entonces, por eso es cuán importante, ¿cierto?, es proteger nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Y por último está la espada, y con esto ya terminamos, ¿sí? Dice que es el espíritu y la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, dice que toda la otra armadura que hemos visto es de defensa, ¿sí? Pero aquí habla de quizá una de las partes de la armadura, ¿cierto?, que nos sirve para defendernos, ¿sí?, que tiene que ver con esta espada. Pero estudiando, dice que se refiere a una espada que es como una daga alargada. No es como la espada que uno se imagina, ¿sí? Y cuando habla de la palabra, se refiere a un rema, ¿ya? Y rema quiere decir que no es que cualquier palabra te sirva para cualquier ataque de Satanás, ¿sí?, sino que es una palabra que Dios quizá te pueda revelar en ese momento, o que Dios te ha dado alguna promesa. Y por ejemplo, en estos días que vivíamos toda esta situación con mi hermano, Dios me recordaba un rema, ya que Dios me lo dio cuando mi mamá estuvo enferma, que es el Salmo 27, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces yo hablaba con mi hermano y yo le decía, pero si Dios estuvo con nosotros con la enfermedad de mi mamá, Dios estuvo con nosotros en la enfermedad de nuestro padre, o sea, ¿por qué vamos a dudar de que Dios va a estar con nosotros ahora, digamos? Entonces, ha sido un tema de darle gracias a Dios todos los días por ese pasaje, porque, miren, llevamos 5 semanas con este tema y hemos visto la bondad de Dios, ¿sí? Hoy día fuimos al cuidados paliativos y fuimos a la psicóloga con mi hermano. Entonces fue un tiempo, nosotros nos atendemos en el sistema público,
Y yo les digo, siempre ha sido para nosotros un 7, o sea, siempre nos han atendido con mucho amor. Y hoy día no fue la excepción. Ya, hoy día la doctora de paliativo fue muy linda, muy cariñosa, y la psicóloga igual. Entonces, ¿cómo darle gracias a Dios? Ya, si Él ha estado con nosotros, imagínate, llevamos 5 semanas en esto, y ya tenemos todos los exámenes, el cirujano ya lo pudo ver, ya está en cuidados paliativos, está en tratamiento con la psicóloga, y fue un tiempo, con la psicóloga fue un tiempo súper lindo. Tuvimos mi sobrina, mi hermano y yo. Fue un tiempo lindo porque él pudo llorar, algo que no había hecho con nosotras. Entonces, y nosotros igual aprovechamos y lloramos un rato, pero fue un tiempo tan lindo, y la psicóloga, muy jovencita, pero también muy, o sea, yo le daba gracias a Dios. De hecho, tenía un pincho acá, bueno, no la psicóloga, sino que la de paliativo, y decía, Jesús es rey. Entonces, mientras ella nos hablaba, tenía un pincho acá que decía, Jesús es rey. Y así es. ¿Sí? Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él nos da su palabra, ¿cierto? Cuán importante es que nosotros aprendamos y conozcamos la palabra de Dios y también estos remas, ¿cierto? Que nos van a ayudar para el momento difícil. Hay un pasaje que en Efesios también me gusta, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese pasaje es maravilloso, porque dice, aquel que es poderoso. Nuestro Dios es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Sí? Yo sé que Dios es poderoso para hacer un milagro y salvar a mi hermano, ¿sí? Digamos su parte física. Pero yo sé que Él me va a dar más que eso. ¿Sí? A veces uno se fija en lo que uno ve. ¿Sí? Pero lo más importante es lo que no vemos. Aquello que tiene que ver con la salvación de su alma, con que Él le pueda conocer, ¿sí? Y que Él pueda vivir eternamente con Dios. ¿Sí? Donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, ¿sí? Porque eso, digamos, ya lo tenemos garantizado, porque Jesús ya venció en la cruz, ¿sí? Jesús ya venció en la cruz, pero estamos en un periodo de gracia en donde nosotros tenemos que aprovechar cada día de conocer a Dios, de hacer tesoros en el cielo, ¿sí? Pero también de poder llevar este mensaje de salvación a muchas vidas, ¿ya? Nosotros, y Dios nos equipa, ¿sí? Porque hay un diablo, ¿sí? Que quiere destruir nuestras vidas, pero también quiere destruir las vidas de las personas que están afuera. Y yo les decía, no se trata de cualquier persona, son nuestros familiares, o sea, son las personas que uno ama, son compañeros de trabajo con los que uno comparte todos los días, son personas con nuestros vecinos quizá, ¿sí? Entonces, no son cualquier persona. Entonces, pero Dios nos equipa, ¿cierto? Con esta armadura, nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra, y más encima, ¿sí? Tenemos la victoria asegurada. Ya, entonces a veces uno tiene temor con aquel que puede quitarnos la vida, pero nosotros tenemos uno más grande que rescató nuestra alma, ¿sí? Que es la que estará eternamente. Así que eso, compartirles. Y bueno, la próxima semana yo me imagino que, porque también hay otra arma que es la oración, pero yo pienso que eso les va a corresponder al otro grupo, entonces pero eso. Pero les quiero leer un último versículo, que lo tenía en algún lugar, que es de Pablo, que le dice a Timoteo. Dice, peleaba la buena batalla. Busca, si lo tengo acá. Pucha, espérenme. Que necesito leerlo porque... Mire, sí, no sé aquí lo tengo. Sí, 2 Timoteo 4, del 6 al 8, vamos a leer. Este es Pablo, ¿cierto? El mismo que le escribe a los de Efesios, ¿sí? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ya? Entonces, así como Pablo, que nosotros podamos pelear esta buena batalla, acabar esta carrera, ¿sí? Que no la corremos solos, ¿sí? La corremos todos juntitos nosotros, ¿ya? Y tenemos un Dios justo, ¿sí? Un Dios que nos ama
y que dio su vida por nosotros y que pelea cada día por nosotros, ¿sí? Para rescatar nuestras almas y nuestros pensamientos, ¿ya? O sea, guardar nuestra mente, nuestro corazón y eso, que el Señor nos bendiga. No sé si quieren comentar algo para que oremos. Isaías 52:7 habla de que hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Eso. Segunda de Corintios 4:18. ¿Sí? Súper, para que lo anoten. Bueno, oremos. Bueno, Padre, hoy te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por los testimonios, por el Congreso. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias por los procesos. Aún gracias por el día malo, Señor, porque en ese día estás tú con nosotros. Tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que pusiéramos nuestra confianza en ti porque tú habías vencido al mundo. Y que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Sí, por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que en esta batalla tenemos la victoria asegurada, Señor, pero a veces nos cuesta, a veces hay debilidad en nuestra vida, a veces no nos sentimos quizás suficientes, quizás tenemos luchas, Señor, que a veces hacen que nos sintamos quizás indignos de ti, Señor, pero hoy queremos rendir nuestra vida, rendir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Quizá hay sueños, Señor, que a veces vemos que no se han podido cumplir y nos frustramos, Señor. A veces luchamos quizá con el rechazo, quizá luchamos, Señor, con nuestros trabajos. Quizá a veces no hemos encontrado trabajo, quizá en el trabajo que estamos no nos sentimos plenos, Señor, pero ayúdanos, Padre, a poder ver lo que quizá humanamente estamos dejando de lado, Señor, que saber que tú estás con nosotras, con nosotros, saber, Señor, que ya en ti tenemos esa salvación gloriosa, Señor, y que el tiempo, Señor, contigo, el tiempo en que nosotras podamos dejarte que tú habites en nuestro corazón para poder experimentar esa plenitud que solo tu amor nos puede dar. Señor, hoy queremos deleitarnos en ti, Señor, que en el día malo, Señor, podamos volver nuestra mirada a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, y que aún en esos momentos de debilidad, aún en esos momentos de quizás de luchas, Señor, saber que eres tú quien nos fortalece, que eres tú quien nos equipa, Señor, y hoy queremos orarte por esa palabra, por ese rema en nuestra vida, Señor, que tú, a medida que nosotros podamos disponer nuestro corazón en buscarte, en conocerte, Señor, que seas tú dándonos promesas gloriosas, Señor, que nos ayuden en ese día malo, Señor, sabiendo, Señor, que eres tú aquel más interesado, Señor, en nuestra vida. Hoy te damos gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque tú te despojaste, Señor, y tú te entregaste, Señor, tú fuiste humillado, Señor, en esa cruz para poder rescatarnos de las garras de este enemigo que quiere destruir nuestra vida, Señor, pero tú te hiciste como nosotros, tú te humillaste a tal punto, Señor, de hacerte como nosotros. Viviste una vida perfecta, Señor, sin pecado, para morir en nuestro lugar, en esa cruz. Pero tú al tercer día resucitaste de los muertos, Señor, y es ese poder el que habita en nuestra vida el día de hoy. El poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, que nos ayuda, que nos da discernimiento espiritual, Señor, para poder hacer frente a todas las acechanzas de este diablo, Señor, que ha querido destruir nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque tu presencia en nuestra vida, Señor, nos da ese poder de lo alto, Señor, para poder resistir en este día malo, papá. Te seguimos orando. Señor, orarte
para que tú muevas tiempos íntimos, Señor, en nuestros hogares, como dice tu palabra, que cada uno entre a su habitación, cierre la puerta y tenga tiempos con nuestro Padre Celestial. Señor, que en esos tiempos tú forjes esa identidad de hijo y de también de guerrero. Señor, que ese rol de ser guerrero, de ser intercesor por otras vías, tú lo acuñes en nuestro corazón. Señor, en este tiempo, que no cese la oración, sino que cada uno pueda, Señor, orarte teniendo convicción de que tú oyes nuestra oración y de que tú la responderás. Señor, te pedimos que tú guardes a cada integrante de este ministerio de las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesús tomamos autoridad espiritual delegada, Señor, y atamos y reprendemos toda, Señor, estrategia de las tinieblas en contra de tus hijos. Señor, y declaramos tu victoria, la victoria de Cristo, la victoria de la cruz sobre cada uno de nosotros, tu sangre preciosa sobre tus hijos. Señor, para poder tener libertad en este tiempo, de alabarte, de bendecirte en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra familia y en medio de la aflicción. Señor, que siempre tú pongas esa puerta para poder salir, Señor, de las tentaciones, de los conflictos. Señor, gracias porque tú, Jesús, eres la puerta. Y podemos ir a tu presencia, humillarnos, Señor, y ser levantados no por nuestro poder, por nuestro orgullo, sino por ti. Qué bueno, Señor, es saber que tenemos abogado en el cielo y alguien que ya experimentó todo para poder ayudarnos, Señor. Te oramos por nuestro regreso a casa, Señor. Te oramos por los que se conectaron en Zoom, que tú les fortalezcas también. Y, Papito, gracias por este hogar, gracias por esta casa. Guárdala tú también de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chiquillos, darle gracias al Señor por este tiempo. De verdad, agradecer los testimonios. Yo creo que son de mucha edificación. Hace tiempo el Señor me decía que era importante estar en los testimonios porque son experiencias que el Señor hace, que muchos de nosotros vivamos, pero también para edificarnos, para poder tomarlos como premisa y ver cómo el Señor se glorifica en la iglesia. Así que los motiva que también estemos en los testimonios en el ENFA, que son buenos escuchar lo que el Señor hace y gozarnos con los otros. Y darle gracias al Señor por los que están en Zoom. Gracias, Señor, por la ofrenda. Le damos gracias al Señor porque Él nos provee para poder dar de eso también. Y contarles de testimonio cortito que está de cumpleaños la... No te escucho, ya estamos... La Vale Castillo, para que la podamos llamar. Gracias, Juan. Pero la tenían para que usted lo agende. Y el 19 la pueda llamar. Yeah. Y también porque va a haber un almuerzo, ahí está, almuerzo distrital domingo 17 después de nuestro ENFA, tipo buffet. ¿Ya? Así que usted puede traer todas sus y ¿cómo? Hay un formulario que ya se mandó y que ahí usted puede también completar qué es lo que va a traer. Yo me imagino lasañas, ¿qué más? Hamburguesas, pastel de choclo, humitas, entre otros. Ya, chiquillos, que Dios les bendiga. Y que el Señor en el nombre de Jesús bendiga. Intenté probarlo todo de una vez y por necio en el lodo terminé. Es el precio de mi modo que pagué. Y yo hasta lo pensé, que mi vida arruiné. Y ese vacío, vacío